El fontanero Miguel Santos nunca imaginó que una simple fuga de agua lo llevaría al descubrimiento más impactante de su vida. Mientras cavaba debajo de la casa abandonada en la colonia Roma, su pala golpeó algo que no era tierra ni piedra. Era un casaco escolar descolorido, con el nombre Carmen Vázquez aún visible en la etiqueta. Sus ojos se abrieron como platos cuando se dio cuenta. Había 2 casacos más enterrados ahí. 3 hermanas que habían desaparecido hace 35 años. La mañana del 15 de marzo de 2023 comenzó como cualquier otra para Miguel Santos, un fontanero de 52 años que había pasado los últimos 30 años de su vida arreglando tuberías y desagües por toda la Ciudad de México. El sol apenas comenzaba a filtrarse a través de las cortinas de su pequeño departamento en la colonia Doctores cuando sonó su teléfono celular. «Bueno», contestó Miguel con voz ronca, aún adormilado. «Buenos días, señor Santos», dijo una voz femenina al otro lado de la línea. «Habla la señora Patricia Morales. Tengo un problema urgente con las tuberías de mi casa. Se está inundando el sótano y necesito que venga lo antes posible». Miguel se incorporó en la cama, pasándose la mano por el cabello canoso. A los 52 años ya estaba acostumbrado a este tipo de llamadas de emergencia. «¿Cuál es la dirección, señora?» «Calle Durango 187, en la Roma Norte. Es una casa grande, color verde con portón negro. No se puede perder». Miguel conocía bien esa zona. La colonia Roma Norte era una de las áreas más antiguas y elegantes de la ciudad, llena de casas históricas y edificios Art Deco. Sin embargo, muchas de estas propiedades habían visto mejores días y las tuberías originales a menudo causaban problemas. «Estaré ahí en una hora», le aseguró Miguel ya levantándose para prepararse. Después de un rápido desayuno de café y pan dulce, Miguel cargó su camioneta Ford azul con todas sus herramientas: llaves inglesas de varios tamaños, una máquina destapacaños, tubos de repuesto y su pala favorita, una herramienta que había heredado de su padre y que había usado en miles de trabajos a lo largo de los años. El tráfico matutino de la Ciudad de México era, como siempre, caótico. Miguel navegó pacientemente por las calles congestionadas, escuchando las noticias en la radio. El conductor mencionaba algo sobre un nuevo desarrollo en un caso de personas desaparecidas de hace décadas, pero Miguel no prestó mucha atención. Tenía la mente puesta en el trabajo que le esperaba. Cuando finalmente llegó a la dirección indicada, Miguel se quedó un momento en su camioneta observando la propiedad. La casa era efectivamente grande e imponente, pero también mostraba signos evidentes de abandono. La pintura verde se descascaraba en varios lugares, las ventanas estaban cubiertas con tablones de madera y el jardín delantero estaba completamente invadido por la maleza. «Extraño», murmuró Miguel para sí mismo. «No parece que viva alguien aquí». Tocó el timbre, pero no funcionaba. Golpeó la puerta varias veces, pero no obtuvo respuesta. Después de esperar unos minutos, decidió caminar alrededor de la propiedad para ver si podía encontrar alguna señal de la supuesta fuga de agua. En la parte trasera de la casa, Miguel encontró lo que buscaba. Había un charco considerable de agua que se extendía desde lo que parecía ser el área del sótano. El agua tenía un olor desagradable, típico de las tuberías viejas y obstruidas. «Definitivamente hay una fuga», dijo en voz alta, aunque no había nadie para escucharlo. «Pero ¿dónde está la señora Morales?» Miguel decidió investigar más. La puerta trasera de la casa estaba entreabierta, lo cual le pareció extraño, pero conveniente dadas las circunstancias. Se asomó y gritó: «Señora Morales, soy el fontanero». No hubo respuesta. Después de unos momentos de deliberación, Miguel decidió entrar. Después de todo, había sido llamado para una emergencia y el agua seguía filtrándose. Tenía que encontrar la fuente del problema antes de que causara más daños. El interior de la casa estaba oscuro y polvoriento. Los muebles estaban cubiertos con sábanas blancas y había un aire de abandono que contradecía completamente la llamada urgente que había recibido esa mañana. Miguel comenzó a sospechar que algo no estaba bien. Usando la linterna de su teléfono, Miguel exploró la planta baja hasta encontrar la entrada al sótano. Las escaleras de madera crujían bajo su peso mientras descendía.
El olor a humedad y tuberías deterioradas se intensificaba con cada paso. El sótano era más grande de lo que había esperado, extendiéndose prácticamente bajo toda la casa. El suelo estaba cubierto de agua, y Miguel podía escuchar el goteo constante que indicaba la ubicación aproximada de la fuga. «Ahí está el problema», murmuró, dirigiendo la luz de su linterna hacia una esquina donde el agua parecía brotar del suelo. Miguel regresó a su camioneta para buscar más herramientas. Necesitaría cavar para llegar a la tubería principal y determinar la extensión del daño. Mientras cargaba su pala y otras herramientas, no podía sacudirse la sensación de que algo no cuadraba en toda esta situación. De vuelta en el sótano, Miguel comenzó a cavar en el área donde el agua brotaba con más fuerza. La tierra estaba empapada y blanda, lo que facilitaba el trabajo. Después de aproximadamente 1 hora de excavación, su pala finalmente golpeó la tubería rota. «Aquí está», dijo, limpiándose el sudor de la frente. «Esta tubería debe tener al menos 50 años. No es sorpresa que se haya roto». Pero cuando Miguel se agachó para examinar más de cerca el daño, su pala golpeó algo más, algo que definitivamente no era una tubería. Intrigado, Miguel cavó un poco más profundo y más amplio. Lo que encontró lo dejó helado. Era una mochila escolar pequeña de color rosa con estampado de flores, muy descolorida por los años bajo tierra. Miguel la levantó cuidadosamente, notando que a pesar de los años, el material se mantenía relativamente intacto gracias a la humedad constante que la había preservado. Con manos temblorosas, Miguel examinó la mochila. En la parte frontal, bordado en hilo azul, estaba el nombre Carmen Vázquez, junto con lo que parecía ser un número de teléfono que comenzaba con el prefijo que era común en los años 80. «¿Qué rayos?», murmuró Miguel, sintiendo cómo su corazón comenzaba a latir más rápido. Pero eso no era todo. Cuando movió un poco más de tierra, encontró una segunda mochila, esta de color azul con una etiqueta que decía Rosa Vázquez, y luego, a pocos centímetros de distancia, una tercera mochila verde con el nombre Sofía Vázquez. 3 mochilas, 3 hermanas Vázquez. Miguel se sentó en el suelo húmedo del sótano, tratando de procesar lo que había encontrado. Sus manos temblaban mientras abría cuidadosamente la primera mochila, la Rosa de Carmen. Dentro encontró cuadernos escolares, algunos lápices de colores, un pequeño juguete de plástico que parecía ser una figurita de My Little Pony y un folder con tareas escolares. En una de las hojas, Miguel pudo leer claramente: Carmen Vázquez, 3er grado, Escuela Primaria Benito Juárez, 1988. Eso era hace 35 años. Miguel abrió la segunda mochila con aún más cuidado. Los contenidos eran similares: útiles escolares, juguetes pequeños y trabajos de la escuela. En el cuaderno de Rosa encontró una fecha: 15 de noviembre de 1988. La tercera mochila, la de Sofía, contenía materiales de un grado menor. Sofía aparentemente era la hermana menor, quizás de 1er grado, basándose en los ejercicios de escritura que Miguel encontró en su cuaderno. Con el corazón latiendo violentamente, Miguel sacó su teléfono celular. No tenía señal en el sótano, así que subió rápidamente las escaleras hasta llegar a la planta baja. Sus manos temblaban tanto que le tomó varios intentos marcar el 911. «911, ¿cuál es su emergencia?», contestó una operadora. Yo encontré algo», tartamudeó Miguel. «Encontré mochilas escolares enterradas, de 3 niñas, de 1988. Señor, necesito que me dé su ubicación exacta y que se calme. ¿Dónde se encuentra usted?». Miguel proporcionó la dirección de la casa en la colonia Roma Norte y explicó lo mejor que pudo cómo había llegado ahí y lo que había encontrado. «Permanezca en el lugar, señor. Estamos enviando unidades de inmediato», le aseguró la operadora. «No toque nada más de lo que ya tocó». Mientras esperaba a la policía, Miguel no podía evitar preguntarse quién era realmente la señora Patricia Morales que lo había llamado esa mañana. ¿Había sido una coincidencia? ¿O alguien quería que estas mochilas fueran encontradas? 20 minutos después, el silencio de la calle fue roto por el sonido de sirenas. 3 patrullas y una camioneta de la policía científica
se detuvieron frente a la casa abandonada. El primer oficial en llegar fue el comandante Roberto Hernández, un hombre corpulento de unos 45 años, con bigote gris y una expresión seria que había desarrollado después de 20 años en la fuerza. «¿Usted es el señor que reportó el hallazgo?», preguntó el comandante mientras se acercaba a Miguel. «Sí, señor. Miguel Santos, fontanero. Yo encontré las mochilas en el sótano. Muéstreme exactamente lo que encontró, pero no toque nada más». Miguel guió al comandante Hernández y a otros 3 oficiales hacia el sótano. Cuando vieron las 3 mochilas cuidadosamente colocadas en la tierra húmeda, los oficiales intercambiaron miradas significativas. «Señor Santos», dijo el comandante después de un momento, «necesito que me cuente exactamente cómo llegó aquí esta mañana, cada detalle». Miguel relató toda la historia. La llamada temprana de Patricia Morales, su llegada a la casa aparentemente abandonada, el descubrimiento de la fuga de agua y, finalmente, el hallazgo de las mochilas. «¿Tiene alguna idea de quién es esta señora Morales?», preguntó uno de los oficiales. «No, nunca había hablado con ella antes. Solo me dio esta dirección y me dijo que era urgente». El comandante Hernández se apartó para hacer una llamada por radio. Miguel pudo escuchar fragmentos de la conversación. «Caso abierto desde 1988. 3 hermanas Vázquez. Necesitamos al detective Ruiz aquí inmediatamente». Mientras la policía científica comenzaba a documentar y procesar la escena, Miguel se quedó esperando en la planta baja, tratando de entender lo que había sucedido. Una parte de él se sentía orgulloso de haber ayudado a resolver lo que parecía ser un misterio de décadas. Pero otra parte se sentía profundamente perturbado por las circunstancias. Aproximadamente 1 hora después, llegó el detective Ruiz. Era un hombre delgado de unos 50 años, con cabello completamente gris y ojos penetrantes que parecían analizar cada detalle. Miguel notó inmediatamente que el detective cojeaba ligeramente de la pierna izquierda. «Señor Santos, soy el detective Ruiz. He estado siguiendo el caso de las hermanas Vázquez desde que era un detective junior hace 35 años. ¿Podría contarme su historia una vez más?». Miguel repitió su relato, esta vez con aún más detalle. El detective Ruiz tomaba notas meticulosamente y hacía preguntas específicas sobre horarios, la llamada telefónica y las condiciones exactas en que había encontrado las mochilas. «Señor Santos», dijo el detective cuando Miguel terminó su relato, «creo que usted necesita conocer la historia completa de las hermanas Vázquez». Miguel asintió, sintiéndose preparado para escuchar lo que había estado evitando imaginar. «El 16 de noviembre de 1988, comenzó el detective Ruiz, Carmen Vázquez de 9 años, Rosa Vázquez de 7 años y Sofía Vázquez de 6 años salieron de su casa en la colonia Condesa para ir a la escuela, como hacían todos los días. Vivían aproximadamente a 15 cuadras de aquí, y su ruta habitual a la escuela los llevaba directamente por esta calle». El detective hizo una pausa, mirando hacia la casa abandonada. Nunca llegaron a la escuela. La maestra reportó su ausencia, y para las 2 de la tarde, cuando normalmente regresaban a casa, sus padres ya habían contactado a la policía. Miguel sintió un escalofrío. ¿Qué pasó con ellas? Esa es la pregunta que nos ha atormentado durante 35 años, continuó el detective. Realizamos búsquedas masivas, interrogamos a todos en el vecindario, revisamos cada casa, cada negocio, cada terreno baldío en un radio de kilómetros. Nunca encontramos una sola pista. ¿Y sus padres? Don Eduardo Vázquez y doña María Vázquez nunca se recuperaron realmente. Don Eduardo murió de un ataque al corazón en 1995, 7 años después de la desaparición. Los médicos dijeron que el estrés y la depresión habían debilitado su corazón. Doña María, ella siguió buscando hasta el día de su muerte en 2010. Cada semana venía a la estación de policía preguntando si había noticias nuevas. Miguel se sentó pesadamente en una silla polvorienta. Entonces, ¿creen que las niñas fueron? No sabemos qué les pasó exactamente, admitió el detective. Pero el hecho de que sus mochilas estén enterradas aquí, en el sótano de esta casa que estaba en su ruta a la escuela,
No es una buena señal. En ese momento, uno de los técnicos de la policía científica se acercó al detective. «Detective Ruiz, encontramos algo más». Los tres hombres bajaron al sótano, donde la excavación había continuado. A unos metros de donde se habían encontrado las mochilas, los técnicos habían descubierto algo que hizo que Miguel sintiera náuseas. Eran huesos pequeños, huesos que obviamente pertenecían a niños. «Dios mío», susurró Miguel, tapándose la boca con la mano. El detective Ruiz mantuvo su compostura profesional, pero Miguel pudo ver la emoción en sus ojos. Después de 35 años, finalmente habían encontrado a las hermanas Vázquez. «Vamos a necesitar mucho más tiempo aquí», le dijo el detective a Miguel. «Y van a necesitar que usted permanezca disponible para más preguntas. Pero, señor Santos, quiero que sepa que usted ha hecho algo extraordinario hoy. Estas familias han esperado respuestas durante más de 3 décadas». «Detective», dijo Miguel, su voz apenas un susurro, «¿quién era la señora Morales que me llamó? ¿Cómo sabía que debía venir aquí exactamente?» El detective Ruiz frunció el ceño. «Esa es una muy buena pregunta. Vamos a rastrear esa llamada inmediatamente». Mientras los técnicos continuaban su trabajo en el sótano, Miguel y el detective regresaron a la planta baja. El detective hizo varias llamadas, tratando de rastrear el origen de la llamada que había llevado a Miguel a la casa. «Señor Santos», dijo el detective después de colgar, «la llamada que usted recibió esta mañana provino de un teléfono público en la colonia Roma Sur. No hay manera de saber quién la hizo. ¿Cree que alguien sabía que las niñas estaban aquí?» «Es posible. También es posible que alguien que estuvo involucrado en 1988 haya decidido, después de todos estos años, que era hora de que fueran encontradas». La investigación continuó durante las siguientes horas. Los técnicos trabajaron meticulosamente, documentando cada hueso, cada fragmento de ropa, cada pequeña evidencia que pudiera ayudar a reconstruir lo que había pasado hace 35 años. Miguel se quedó en la escena, parcialmente porque la policía necesitaba que estuviera disponible para preguntas, pero principalmente porque sentía una extraña responsabilidad hacia las hermanas Vázquez. Había sido él quien las había encontrado, y de alguna manera sentía que no podía simplemente irse. Alrededor de las 4 de la tarde, llegó una mujer mayor a la escena. Miguel la vio acercarse desde la calle, caminando lentamente pero con determinación. Tenía aproximadamente 60 años, cabello gris recogido en un moño, y vestía un abrigo negro a pesar del calor del día. «Detective Ruiz», gritó la mujer desde la entrada de la casa. «¿Es verdad? ¿Realmente las encontraron?» El detective se acercó rápidamente a la mujer y la abrazó. «Señora Vázquez, sí, creemos que las encontramos». Miguel se dio cuenta de que esta mujer debía ser un familiar de las niñas desaparecidas. Su corazón se partió al ver las lágrimas que comenzaron a correr por sus mejillas. «Señor Santos», dijo el detective, acercándose con la mujer, «me gustaría que conociera a la señora Isabel Vázquez. Ella es la tía de Carmen, Rosa y Sofía. Ha sido ella quien ha mantenido vivo el caso todos estos años, visitando la estación de policía, organizando búsquedas, nunca perdiendo la esperanza». La señora Vázquez tomó las manos de Miguel entre las suyas. Estaban frías y temblaban ligeramente. «Señor Santos», dijo con voz quebrada, «no sé cómo agradecerle. Durante 35 años, mi familia ha vivido sin saber qué pasó con nuestras niñas. Eduardo, mi hermano, murió sin nunca saber la verdad. María, su esposa, se consumió buscándolas. Yo soy la única que quedaba para seguir buscando». Miguel no sabía qué decir. Las palabras parecían inadecuadas frente al dolor de esta mujer que había cargado con la pérdida de sus sobrinas durante más de 3 décadas. «Señora, yo solo estaba haciendo mi trabajo», murmuró finalmente. Fue casualidad». «No», dijo la señora Vázquez firmemente. «Esto no fue casualidad. Alguien quería que mis niñas fueran encontradas. Alguien sabía que usted era la persona correcta para encontrarlas». El detective Ruiz intervino. «Señora Vázquez, necesitamos preguntarle algunas cosas. ¿Conoce usted a alguien llamado Patricia Morales?»
La señora Vázquez pensó por un momento. No, no conozco a nadie con ese nombre. ¿Por qué? El detective le explicó cómo Miguel había sido llevado a la casa esa mañana por una llamada de alguien que se identificó como Patricia Morales. ¿Cree que alguien de la familia podría haber hecho esa llamada?, preguntó el detective. No, detective, yo soy la única familia que queda, y definitivamente no fui yo. Además, ¿cómo habría sabido yo que las niñas estaban aquí? Era una buena pregunta, y una que aparentemente no tenía respuesta fácil. Mientras conversaban, uno de los técnicos se acercó al detective con evidencia adicional. Habían encontrado más objetos enterrados junto con los restos. Algunos artículos de ropa, un par de zapatos escolares y algo que hizo que Miguel sintiera un escalofrío. Era una cadena de plata con un pequeño dije en forma de corazón. El dije tenía una inscripción: para Carmen, con amor, mamá y papá. La señora Vázquez comenzó a sollozar cuando vio la cadena. Se la dimos por su 9º cumpleaños, 2 meses antes de que desapareciera. Nunca se la quitaba. El detective Ruiz tomó evidencia fotográfica de todo antes de colocar cuidadosamente los objetos en bolsas de evidencia. Señora Vázquez, dijo suavemente, ¿puede contarnos todo lo que recuerda del día que las niñas desaparecieron? La señora Vázquez se secó las lágrimas y tomó una respiración profunda. Era un martes. Recuerdo porque yo trabajaba los martes en el mercado, vendiendo flores. Carmen, Rosa y Sofía habían salido de casa a las 7:30 de la mañana, como siempre. María las vio salir y les gritó que tuvieran cuidado cruzando las calles. Hizo una pausa, mirando hacia la casa abandonada. Su ruta normal a la escuela las llevaba por esta calle exactamente, pero nadie las vio pasar por aquí esa mañana. Al menos, nadie reportó haberlas visto. ¿Qué sabían sobre esta casa en 1988? Preguntó el detective. En ese tiempo la casa no estaba abandonada, recordó la señora Vázquez. Vivía aquí un hombre mayor, el señor Domínguez, Gonzalo Domínguez. Era viudo, vivía solo. Los niños del vecindario le tenían un poco de miedo porque nunca hablaba con nadie y siempre tenía las cortinas cerradas. Miguel sintió otro escalofrío. ¿Qué pasó con este señor Domínguez? Esa es la parte extraña, continuó la señora Vázquez. Aproximadamente una semana después de que las niñas desaparecieron, el señor Domínguez también desapareció. Simplemente se fue. Dejó la casa tal como estaba y nunca regresó. La propiedad eventualmente fue embargada por el banco debido a impuestos no pagados. El detective Ruiz y Miguel intercambiaron miradas significativas. ¿La policía interrogó al señor Domínguez cuando las niñas desaparecieron?, preguntó el detective. Sí, pero muy brevemente. Él dijo que no había visto nada, que había estado trabajando en su jardín trasero toda la mañana y no había notado cuando las niñas pasaron por la calle. En ese momento, no había razón para sospechar de él específicamente. ¿Alguien sabe dónde está ahora? Nadie lo sabe. Después de que se fue como si se hubiera desvanecido de la faz de la tierra. Algunos vecinos dijeron que lo vieron empacar un carro pequeño una noche y partir. Eso fue todo. El detective hizo más anotaciones en su libreta. Vamos a necesitar investigar todo lo que podamos sobre Gonzalo Domínguez y vamos a necesitar determinar si todavía está vivo. Para este punto, el sol comenzaba a ponerse y la escena en la casa abandonada se había transformado en una operación forense completa. Habían establecido un perímetro alrededor de toda la propiedad y los técnicos seguían trabajando cuidadosamente en el sótano. Miguel finalmente recibió permiso para irse, pero el detective le pidió que permaneciera disponible para preguntas adicionales. Mientras caminaba hacia su camioneta, Miguel no podía sacudirse la sensación de que su vida había cambiado permanentemente ese día. El camino de regreso a su casa fue una experiencia surrealista. El tráfico de la Ciudad de México continuaba como siempre. La gente iba y venía de sus trabajos. Los vendedores ambulantes gritaban sus productos, pero Miguel sentía como si hubiera cruzado a otra dimensión donde niñas de 35 años de antigüedad eran encontradas en sótanos y hombres misteriosos desaparecían en la noche. Cuando llegó a su departamento esa noche,
Miguel se sentó en su sofá viejo y gastado con una cerveza Corona, tratando de procesar todo lo que había experimentado. Encendió la televisión, donde las noticias locales ya estaban cubriendo la historia. Esta tarde, el hallazgo de restos que se cree pertenecen a 3 hermanas que desaparecieron en 1988 ha conmocionado a la Ciudad de México, reportaba una periodista. Carmen Rosa y Sofía Vázquez desaparecieron camino a la escuela hace 35 años y hoy fueron encontradas en el sótano de una casa abandonada en la colonia Roma Norte. La cámara mostró la casa donde Miguel había trabajado esa mañana, ahora rodeada de cinta policial y vehículos de emergencia. El hallazgo fue hecho por un fontanero local que había sido llamado para reparar una fuga de agua, continuó la reportera. La policía está investigando las circunstancias que llevaron al descubrimiento. Miguel apagó la televisión. No quería escuchar más por ahora. Su teléfono sonó poco después de las 9 p.m. Era el detective Ruiz. Señor Santos, espero no molestarlo, pero tengo algunas noticias que pensé que le gustaría saber. Por supuesto, detective. ¿Qué encontraron? Hemos estado investigando a Gonzalo Domínguez toda la tarde. Resulta que murió en 2003 en un hospital de Monterrey. Cáncer de pulmón. Pero aquí es donde se pone interesante. Antes de morir, aparentemente le confesó algo muy inquietante a una enfermera. Miguel se sentó derecho en el sofá. ¿Qué le confesó? Según el reporte del hospital que acabamos de obtener, Domínguez le dijo a la enfermera que había 3 niñas enterradas en su casa de la Ciudad de México y que alguien debería encontrarlas para que sus familias pudieran tener paz. Miguel sintió que se le erizaba la piel. ¿Y nadie hizo nada con esa información? Aparentemente la enfermera lo reportó a su supervisor, quien lo reportó a la policía local de Monterrey, pero sin más detalles específicos, y dado que Domínguez murió al día siguiente, la información se perdió en el papeleo burocrático. Nunca llegó hasta nosotros. Pero detective, dijo Miguel lentamente, eso todavía no explica quién me llamó esta mañana haciéndose pasar por Patricia Morales. No lo explica, pero tengo una teoría. Miguel esperó. La enfermera que recibió la confesión de Domínguez en 2003 se llama Patricia Morales Sánchez. Se retiró hace 5 años y actualmente vive en la Ciudad de México. Miguel casi dejó caer el teléfono. Estoy diciendo que mañana vamos a hacer una visita a la señora Patricia Morales Sánchez para preguntarle qué sabe sobre una llamada telefónica hecha esta mañana. Esa noche, Miguel apenas pudo dormir. Su mente seguía regresando a las imágenes del día. Las pequeñas mochilas escolares, los huesos diminutos, la cara de dolor de la señora Vázquez, y ahora, esta nueva información sobre la enfermera Patricia Morales. ¿Era posible que una enfermera jubilada hubiera guardado el secreto de la confesión de Domínguez durante 20 años y finalmente hubiera decidido actuar? ¿Pero por qué ahora? ¿Y por qué no simplemente contactar directamente a la policía? Al día siguiente, Miguel recibió otra llamada del detective Ruiz alrededor del mediodía. Señor Santos, ¿estaría dispuesto a acompañarnos a entrevistar a Patricia Morales? Me gustaría que ella lo viera y confirmara si fue ella quien lo llamó ayer. Miguel aceptó inmediatamente. Su curiosidad sobre toda la situación había superado cualquier deseo de alejarse del caso. Se encontraron en una estación de policía en la colonia del Valle, y desde ahí manejaron juntos hacia la dirección de Patricia Morales en la colonia Narvarte. Patricia Morales vivía en un pequeño departamento en un edificio de 3 pisos. Era una mujer de aproximadamente 65 años, con cabello blanco recogido en una trenza y ojos azules sorprendentemente claros para su edad. Cuando abrió la puerta y vio al detective Ruiz y a Miguel, inmediatamente comenzó a llorar. «Supe que vendrían», dijo, invitándolos a pasar. «Vi las noticias anoche. Finalmente las encontraron». Su departamento era pequeño pero cómodo, lleno de fotografías de lo que parecían ser sus hijos y nietos. Había un crucifijo de madera sobre la televisión y el aroma de café recién hecho llenaba el aire. «Señora Morales», comenzó el detective Ruiz, «necesitamos preguntarle sobre una llamada telefónica que se hizo ayer por la mañana». Patricia se secó las lágrimas con un pañuelo y asintió lentamente.
Sí, fui yo quien llamó al señor Santos. Miguel se inclinó hacia adelante. ¿Pero cómo consiguió mi número? ¿Cómo sabía que era fontanero? Patricia sonrió tristemente. Señor Santos, he estado observándolo durante meses. Vivo cerca de donde usted trabaja frecuentemente y he notado su camioneta, su profesionalismo, la manera cuidadosa en que trata a sus clientes. Cuando finalmente decidí que era hora de actuar, supe que necesitaba a alguien confiable, alguien que haría lo correcto. ¿Pero por qué ahora?, preguntó el detective. ¿Por qué después de 20 años decidió actuar? Patricia se levantó y caminó hacia una mesa pequeña junto a la ventana. Recogió una fotografía enmarcada y se la mostró a los dos hombres. Era una foto de una niña pequeña, de aproximadamente 7 años, con coletas y una sonrisa brillante. «Esta es mi nieta, Sofía», dijo Patricia, su voz quebrándose. «Se llama igual que la hermana menor de las niñas Vázquez. El mes pasado, Sofía cumplió 7 años, la misma edad que tenía Rosa Vázquez cuando desapareció». Patricia se sentó nuevamente, sosteniendo la fotografía contra su pecho. «Durante años, traté de olvidar lo que me confesó el señor Domínguez antes de morir. Me dije a mí misma que había sido el delirio de un hombre agonizante, que no podía ser verdad, pero cuando vi a mi nieta soplar las velas de su pastel de cumpleaños, de repente todo lo que podía pensar era en esas 3 hermanas que nunca tuvieron la oportunidad de crecer, de tener sus propios cumpleaños». Se secó más lágrimas antes de continuar. «Esa noche no pude dormir. Seguía viendo la cara de Gonzalo Domínguez, recordando exactamente lo que me había dicho. Hay 3 niñas enterradas en el sótano de mi casa en la calle Durango 187. Alguien debería encontrarlas para que sus familias puedan tener paz». Miguel sintió un escalofrío al escuchar la dirección exacta. «Al día siguiente, fui a caminar por la colonia Roma Norte», continuó Patricia. «Encontré la casa en Durango 187. Estaba abandonada con tablones en las ventanas, pero pude ver que había agua saliendo por debajo. Supe que necesitaba a alguien para entrar ahí, alguien que tuviera una razón legítima para estar ahí». «¿Por qué no contactó directamente a la policía?», preguntó el detective Ruiz. Patricia suspiró profundamente. «Detective, soy una mujer mayor. ¿Quién me habría creído? Habría sonado como los delirios de una vieja, pero si un profesional respetable encontrara las evidencias por casualidad mientras hacía su trabajo». Miguel comprendió la lógica, aunque todavía se sentía manipulado por toda la situación. «Señora Morales», dijo, «¿cómo sabía que realmente iba a encontrar las mochilas? ¿Qué habría pasado si solo hubiera reparado la fuga y me hubiera ido?». Patricia sonrió con tristeza. «Tenía fe, señor Santos. Durante 20 años he rezado por esas niñas todos los días. Sabía que si Dios quería que fueran encontradas, usted las encontraría». El detective Ruiz tomó notas durante toda la conversación. Cuando Patricia terminó de hablar, él cerró su libreta y la miró directamente. «Señora Morales, ¿entiende que técnicamente obstruyó una investigación policial al no reportar esta información durante 20 años?» Patricia asintió. «Sí, lo entiendo, y estoy preparada para enfrentar las consecuencias. Pero, detective, esas niñas fueron encontradas. Sus familias finalmente tienen respuestas. ¿No vale eso la pena cualquier castigo que puedan darme?». El detective intercambió una mirada con Miguel antes de responder. «En circunstancias normales, sí habría consecuencias legales, pero dado que su información eventualmente llevó al descubrimiento de evidencia crucial en un caso de 35 años, y considerando que Gonzalo Domínguez está muerto y no puede ser procesado por sus crímenes, el fiscal probablemente será leniente». Patricia se veía visiblemente aliviada. «Pero», continuó el detective, «vamos a necesitar que usted haga una declaración formal y que testifique si este caso va a juicio por otros cargos relacionados». «Por supuesto», aceptó Patricia inmediatamente. «Haré lo que sea necesario». Cuando salieron del departamento de Patricia, Miguel y el detective caminaron en silencio hacia el carro de la policía. Finalmente, Miguel rompió el silencio. «Detective, ¿qué otros cargos mencionó?». «Domínguez está muerto». «Buena pregunta», respondió el detective. «Hemos estado investigando más profundamente la vida de Gonzalo Domínguez.
Resulta que en los años posteriores a 1988 hubo otros casos de niños desaparecidos en ciudades donde él vivió posteriormente. Monterrey, Guadalajara, Puebla. Nunca fue sospechoso porque siempre se mudaba antes de que las investigaciones se intensificaran. Miguel sintió náuseas. ¿Está diciendo que había más víctimas? Posiblemente. Y si es así, es posible que haya otras personas que estuvieran involucradas o que supieran lo que estaba pasando. Cómplices, encubridores, quizás incluso otros perpetradores. Llegaron al carro y se sentaron. El detective continuó explicando. La casa en Durango 187 está siendo completamente excavada. Los técnicos forenses van a buscar cualquier evidencia adicional. También estamos rastreando todos los movimientos conocidos de Domínguez después de 1988 para ver si podemos conectar otros casos sin resolver. ¿Y qué pasa conmigo ahora?, preguntó Miguel. ¿Mi parte en esto terminó? Bueno, usted va a ser un testigo clave si hay juicios, pero más allá de eso, el detective hizo una pausa. Señor Santos, lo que usted hizo ayer cambió la vida de muchas personas. La señora Vázquez finalmente puede sepultar a sus sobrinas apropiadamente. Otras familias podrían obtener respuestas sobre sus propios casos. Ese es un regalo extraordinario que usted le ha dado al mundo. Miguel asintió, pero todavía se sentía abrumado por todo lo que había aprendido. Durante las siguientes semanas, la historia de las hermanas Vázquez dominó las noticias locales. Los forenses confirmaron que los restos encontrados en el sótano pertenecían a Carmen, Rosa y Sofía Vázquez. También encontraron evidencia adicional que vinculaba definitivamente a Gonzalo Domínguez con los crímenes. Pero quizás más importante, la investigación expandida llevó al descubrimiento de otros casos relacionados. En Monterrey encontraron evidencia que vinculaba a Domínguez con la desaparición de 2 hermanos en 1993. En Guadalajara se reabrió el caso de una niña que había desaparecido en 1997. Miguel continuó con su trabajo como fontanero, pero ahora llevaba una carga diferente. Los clientes lo reconocían de las noticias, y algunos lo trataban como un héroe. Otros simplemente lo miraban con curiosidad, preguntándose cómo se sentiría encontrar los restos de niños mientras se hacía el trabajo diario. Un mes después del descubrimiento, Miguel recibió una invitación inesperada. La señora Isabel Vázquez lo había invitado al servicio funerario para Carmen, Rosa y Sofía. El funeral se llevó a cabo en la Catedral Metropolitana, en el centro de la Ciudad de México. Miguel nunca había estado en un funeral para personas que habían muerto décadas antes de ser encontradas. Era una experiencia surrealista y profundamente conmovedora. La iglesia estaba llena, no solo con familia y amigos de las hermanas Vázquez, sino también con miembros de la comunidad que habían seguido el caso durante años, otros padres de niños desaparecidos y personas que simplemente habían sido tocadas por la historia. Durante el servicio, la señora Vázquez se acercó al pódium para hablar. Carmen, Rosa y Sofía, comenzó, su voz clara a pesar de las lágrimas, han estado en nuestros corazones durante 35 años. Nunca las olvidamos, nunca dejamos de buscarlas, nunca perdimos la esperanza de que un día volverían a casa. Hizo una pausa mirando hacia donde Miguel estaba sentado en una de las bancas traseras. Gracias a la bondad de un extraño, a la perseverancia de una enfermera valiente y a la misericordia de Dios, nuestras niñas finalmente han regresado a casa. No de la manera que habríamos querido, pero han regresado. Después del servicio, hubo un entierro en el Panteón de Dolores. Miguel observó mientras 3 pequeños ataúdes blancos fueron bajados a la tierra, finalmente dando a las hermanas Vázquez el descanso que merecían. Mientras la multitud se dispersaba, la señora Vázquez se acercó a Miguel una vez más. «Señor Santos», dijo, tomando sus manos entre las suyas como había hecho el día que se conocieron, «quiero que sepa que mi familia estará eternamente agradecida con usted. Pero también quiero que sepa que esto no fue coincidencia. Carmen, Rosa y Sofía lo eligieron a usted. Ellas sabían que usted las encontraría y las traería a casa». Miguel no sabía qué decir. A lo largo de las semanas, había luchado con preguntas sobre el destino, la coincidencia y el propósito.
¿Había sido realmente elegido para encontrar a las hermanas Vázquez? ¿O había sido simplemente una serie de eventos fortuitos que llevaron a su descubrimiento? Señora Vázquez, dijo finalmente, espero que ahora pueda encontrar paz. Sí, respondió ella, sonriendo a través de sus lágrimas. Por primera vez en 35 años, puedo dormir sabiendo dónde están mis niñas. 6 meses después del descubrimiento, Miguel recibió una llamada del detective Ruiz con noticias finales sobre el caso. Señor Santos, pensé que le gustaría saber que hemos cerrado oficialmente la investigación sobre las hermanas Vázquez. También hemos vinculado a Gonzalo Domínguez con 5 casos adicionales de niños desaparecidos entre 1988 y 2001. Familias que habían estado esperando respuestas durante décadas, finalmente las tienen. Miguel se sintió aliviado y triste al mismo tiempo. Aliviado de que se hubiera hecho justicia, pero triste por todas las familias que habían sufrido durante tantos años. «Detective», preguntó, ¿encontraron evidencia de que Domínguez tuviera cómplices? Algunos. Nada que podamos procesar legalmente, ya que las personas involucradas también están muertas. Pero sí encontramos evidencia de que al menos 2 personas más sabían lo que estaba pasando y ayudaron a encubrirlo. Después de colgar, Miguel se sentó en su camioneta afuera de un trabajo que acababa de completar, una reparación rutinaria de tuberías que no había llevado a ningún descubrimiento dramático, y reflexionó sobre cómo había cambiado su vida. En los meses siguientes al descubrimiento, había recibido docenas de llamadas de familias con parientes desaparecidos, preguntando si podía ayudar a encontrar a sus seres queridos. Cada llamada le rompía el corazón, porque sabía que no tenía habilidades especiales para encontrar personas perdidas. Había sido, como todos seguían diciéndole, una coincidencia extraordinaria, pero quizás Patricia Morales había tenido razón. Quizás había sido elegido para ese momento específico, para ser el instrumento que trajera paz a las familias Vázquez y a otras familias que habían perdido a sus hijos por las acciones de un hombre malvado. Miguel arrancó su camioneta y se dirigió a casa. Mientras manejaba por las calles familiares de la Ciudad de México, pasó por la calle Durango en la colonia Roma Norte. La casa donde había hecho el descubrimiento había sido demolida completamente. En su lugar, había un pequeño parque con 3 árboles jóvenes plantados en el centro y una placa de bronce que leía: «En memoria de Carmen, Rosa y Sofía Vázquez y todos los niños que nunca regresaron a casa. Que sus vidas nunca sean olvidadas». Miguel se detuvo por un momento, mirando el parque. Algunas familias del vecindario estaban ahí con sus hijos, jugando en los columpios que habían sido instalados recientemente. Los niños reían y corrían, llenos de vida y alegría, exactamente como Carmen, Rosa y Sofía habrían estado si les hubieran dado la oportunidad de crecer. Mientras observaba a los niños jugar, Miguel sintió una paz que no había experimentado desde el día del descubrimiento. Las hermanas Vázquez habían encontrado justicia, sus familias habían encontrado respuestas, y quizás de alguna manera, las niñas habían encontrado una forma de proteger a otros niños, asegurándose de que su historia fuera conocida y que el hombre que les había hecho daño no pudiera lastimar a nadie más. Miguel arrancó la camioneta y se dirigió a casa, sabiendo que había sido parte de algo más grande que él mismo. No era un héroe, como algunas personas lo habían llamado. Era simplemente un fontanero que había estado en el lugar correcto, en el momento correcto, dispuesto a hacer lo correcto cuando se enfrentó a algo extraordinario, y a veces, pensó mientras manejaba hacia la puesta del sol de la Ciudad de México, eso era suficiente. 3 años después, Miguel Santos seguía trabajando como fontanero en la Ciudad de México. Ya no recibía llamadas de familias de personas desaparecidas con la frecuencia que solía recibir inmediatamente después del descubrimiento, pero ocasionalmente alguien lo contactaba, esperando que tuviera algún tipo de habilidad sobrenatural para encontrar a sus seres queridos. Miguel siempre les explicaba pacientemente que había sido una coincidencia extraordinaria, nada más. Pero también les daba el número del detective Ruiz, quien ahora dirigía una unidad especializada
en casos de personas desaparecidas, inspirada en parte por el éxito en resolver el caso de las hermanas Vázquez. Un día de abril de 2026, mientras Miguel reparaba una fuga en un edificio de departamentos en la colonia Condesa, no muy lejos de donde las hermanas Vázquez habían vivido, recibió una llamada inesperada. «Señor Santos». La voz era de una mujer joven, quizás de 20 y tantos años. «Sí, habla Miguel Santos. Mi nombre es Ana Vázquez Mendoza. Soy la hija de Carmen Vázquez». Miguel casi dejó caer su teléfono. «¿Perdón?» «Carmen Vázquez era mi madre. Ella fue una de las hermanas que usted encontró hace 3 años». Miguel se sentó en el borde de la banqueta, tratando de procesar lo que estaba escuchando. «No entiendo. Carmen tenía 9 años cuando desapareció en 1988. «Sí», dijo Ana, su voz quebrándose ligeramente. «Pero, señor Santos, mi madre no murió en 1988. Ella escapó». El mundo de Miguel se volcó una vez más. «¿Qué está diciendo?» «Estoy diciendo que necesito verlo urgentemente. Hay algo que usted necesita saber sobre lo que realmente pasó con mis tías Rosa y Sofía y sobre por qué mi madre nunca pudo regresar a casa». Miguel cerró los ojos, sintiendo que la historia que pensaba que había terminado estaba a punto de tomar un giro completamente inesperado. «¿Dónde quiere que nos encontremos?», preguntó, sabiendo que una vez más su vida estaba a punto de cambiar de maneras que no podía imaginar. «En el parque donde solía estar la casa», dijo Ana. «El parque en memoria de mi madre y mis tías. Ahí es donde todo comenzó y ahí es donde necesita terminar». Mientras Miguel colgaba el teléfono y se preparaba para lo que sabía que sería otra revelación que cambiaría todo lo que pensaba que sabía sobre las hermanas Vázquez, no pudo evitar preguntarse si alguna vez realmente entendería toda la verdad sobre lo que había pasado en esa casa en la calle Durango hace 35 años. La historia que pensaba que había terminado estaba a punto de comenzar un nuevo capítulo, uno que prometía ser aún más complejo y emotivo que todo lo que había venido antes. El fontanero Miguel Santos nunca imaginó que una simple fuga de agua lo llevaría al descubrimiento más impactante de su vida. Mientras cavaba debajo de la casa abandonada en la colonia Roma, su pala golpeó algo que no era tierra ni piedra. Era una mochila escolar descolorida, con el nombre Carmen Vázquez aún visible en la etiqueta. Sus ojos se abrieron como platos cuando se dio cuenta. Había 2 mochilas más enterradas ahí. 3 hermanas que habían desaparecido hace 35 años. Pero lo que Miguel no sabía era que esta historia apenas comenzaba.